Primer año de la vida pública de Jesús. 44. Adiós a la madre y salida de Nazaret. Llanto y oración de la corredentora. 9 de febrero de 1944, 9:30 de la mañana. Empezada durante la Santa Comunión. El interior de la casa de Nazaret. Veo una habitación. Parece un tinelo, donde la familia come o está en las horas de descanso. Es una estancia muy reducida. Tiene una sencilla mesa rectangular frente a una especie de arquibanco que está pegado a una de las paredes. Este es el asiento de uno de los lados. En las otras paredes hay un telar y un taburete. Otros dos taburetes y un vasar, que tiene encima algunas lamparitas de aceite y otros objetos. Una puerta da a un pequeño huerto. Debe estar atardeciendo, pues no hay sino un recuerdo de sol sobre la copa de un alto árbol que apenas verdece con las primeras hojas. Jesús está sentado a la mesa. Está comiendo. María le sirve, yendo y viniendo por una puertecita que supongo conduce al lugar donde está el fuego, cuyo resplandor se ve desde la puerta entreabierta. Jesús le dice a María 2 o 3 veces que se siente. Y que también coma ella. Pero ella no quiere. Menea la cabeza sonriendo tristemente, y trae, primero, unas verduras hervidas, me parece una sopa. Después, unos peces asados. Luego, un queso más bien blando, como de oveja, fresco, de forma redondeada, semeja a esas piedras que se ven en los torrentes, y unas aceitunas pequeñas y oscuras. El pan, en pequeños moldes circulares, de la anchura de un plato común, y poco alto, está ya en la mesa. Es más bien oscuro, como si no se le hubiera separado el salvado. Jesús tiene delante una ánfora con agua y una copa. Come en silencio, mirando a la madre con doloroso amor. María, se ve claramente, está apenada. Va, viene. Para que no se le note. Enciende, aunque haya todavía luz suficiente, una lamparita y la pone junto a Jesús. Al alargar el brazo acaricia disimuladamente la cabeza de su hijo, abre una bolsa de color castaño, que a mí me parece hecha de esos paños de lana virgen tejidos a mano y, por tanto, impermeable, comprueba si está vacía, sale al huertecito, va hasta el otro lado de este, a una especie de despensa, de donde sale con unas manzanas ya más bien rugosas conservadas desde el verano, y las mete en la bolsa. Después coge un pan y mete también un pequeño queso, aunque Jesús no quiera y diga que ya tiene suficiente. María se acerca a la mesa de nuevo, por la parte más estrecha, a la izquierda de Jesús. Le mira mientras come. Le mira con verdadera congoja, con adoración, con el rostro aún más pálido de lo normal y como más envejecido por la pena, con los ojos agrandados por una sombra que los marca, indicio de lágrimas vertidas. Parecen, incluso, más claros que de costumbre, como lavados por el llanto que ya está casi apareciendo en ellos. Ojos de dolor, cansados. Jesús, que come despacio, claramente sin ganas, por complacer a su madre, y que está más pensativo de lo habitual, levanta la cabeza y la mira. Se encuentra con una mirada llena de lágrimas, y baja la cabeza para que no se sienta cohibida, limitándose a cogerle la delicada manita que tiene apoyada en el borde de la mesa. La toma con la mano izquierda y se la lleva a la cara. Jesús apoya en ella su mejilla como rozándola un momento para sentir la caricia de esa pobre manita temblorosa, y la besa en el dorso con gran amor y respeto. Veo a María llevándose la mano libre, la izquierda, hacia la boca, como para ahogar un sollozo. Luego se seca con los dedos una lágrima grande que ha rebasado el borde del párpado y estaba regando la mejilla. Jesús continúa comiendo. María sale rápidamente al huertecillo, donde ya hay poca luz. Y desaparece. Jesús apoya el codo izquierdo sobre la mesa, y sobre la mano la frente, deja de comer y se sumerge en sus pensamientos. Luego un momento de atención. Se levanta de la mesa. Sale él también al huerto, mira a uno y otro lado y se dirige hacia la derecha respecto al lado de la casa, entra por una abertura de una pared rocosa, dentro de lo que reconozco como el taller de carpintero. Esta vez todo ordenado, sin tablas, sin virutas, sin fuego encendido. El banco de carpintero y las herramientas, todas en su sitio, nada más. Replegada sobre sí, en el banco, María llora. Parece una niña. Tiene la cabeza apoyada en el brazo izquierdo plegado, y llora, en voz baja pero con mucho dolor.
Jesús entra despacio y se le acerca con tanta delicadeza, que ella comprende que está allí solo cuando su hijo le deposita la mano sobre la cabeza inclinada, llamándola mamá con voz de amorosa reprensión. María levanta la cabeza y mira a Jesús entre un velo de llanto, y se apoya, con las dos manos unidas, en su brazo derecho. Jesús con un extremo de su ancha manga le seca la cara y la abraza, la estrecha contra su pecho, la besa en la frente. Jesús tiene aspecto majestuoso, parece más viril de lo habitual, y María más niña, salvo en la cara marcada por el dolor. Ven, mamá, le dice Jesús, y, apretándola estrechamente con el brazo derecho, se encamina de nuevo hacia el huerto. Allí se sienta en un banco que está apoyado en la pared de la casa. El huerto está silencioso y ya oscuro. Hay solo un hermoso claro de luna y la luz que sale de la estancia. La noche está serena. Jesús le habla a María. No percibo al principio las palabras, apenas susurradas, a las que María siente con la cabeza. Después oigo. Y di a la familia. A las mujeres de la familia, que vengan. No te quedes sola. Estaré más tranquilo, madre, y tú sabes la necesidad que tengo de estar tranquilo para cumplir mi misión. Mi amor no te faltará. Vendré frecuentemente y, cuando esté en Galilea y no pueda acercarme a casa, te avisaré. Entonces vendrás tú a donde esté yo. Mamá, esta hora debía llegar. Empezó aquí, cuando el ángel se te apareció. Ahora se cumple y debemos vivirla, ¿no es verdad, mamá? Después vendrá la paz de la prueba superada, y la alegría. Antes es necesario atravesar este desierto, como los antiguos padres para entrar en la tierra prometida. Pero el Señor Dios nos ayudará como hizo con ellos, y su ayuda será como maná espiritual para nutrir nuestro espíritu en el esfuerzo de la prueba. Digamos juntos al Padre nuestro. Jesús se levanta y María con él, y levantan la cara al cielo. Dos hostias vivas que resplandecen en la oscuridad. Jesús dice lentamente, pero con voz clara y remarcando las palabras, la oración del Señor. Hace mucho hincapié en las frases. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, distanciando mucho estas dos frases de las otras. Ora con los brazos abiertos, no exactamente en cruz, sino como los sacerdotes cuando dicen. Dominus vobiscum. María tiene las manos juntas. Entran de nuevo en casa, y Jesús, a quien no he visto nunca beber vino, echa en una copa un poco de vino blanco de una ánfora de la despensa y la lleva a la mesa. Coge de la mano a María y la obliga a sentarse junto a él y a beber de ese vino, en que moja una rebanada de pan que le ofrece. Tanto insiste, que María cede. El resto lo bebe Jesús. Luego estrecha a su madre contra su costado, y así la sujeta, contra su persona, en el lado del corazón. Ni Jesús ni María están reclinados, sino sentados como nosotros. No hablan más. Esperan. María acaricia la mano derecha de Jesús y sus rodillas. Jesús acaricia el brazo y la cabeza de María. Jesús se levanta y con él María, se abrazan y se besan amorosamente una y otra vez. Y una y otra vez parece que quieren despedirse, pero María vuelve a estrechar contra su pecho a su hijo. Es la Virgen, pero es una madre a fin de cuentas, una madre que debe separarse de su hijo y que sabe a dónde conduce esa separación. Que ya no se me venga a decir que María no ha sufrido. Antes lo creía poco, ahora no lo creo en absoluto. Jesús coge el manto, azul oscuro, se lo echa a los hombros y con él se cubre la cabeza a manera de capucha. Luego se pone en bandolera la bolsa, de forma que no le obstaculice el camino. María le ayuda. Nunca termina de ajustarle la túnica y el manto y la capucha, y, mientras, le vuelve a acariciar. Jesús va hacia la puerta después de trazar un gesto de bendición en la estancia. María le sigue y, en la puerta, ya abierta, se besan una vez más. La calle está silenciosa y solitaria, blanca de luna. Jesús se pone en camino. 2 veces se vuelve aún a mirar a su madre, que está apoyada en la jamba, más blanca que la luna, toda reluciente de llanto silencioso. Jesús se va alejando por la callejuela blanca. María continúa llorando apoyada en la puerta. Y Jesús desaparece en una esquina de la calle. Ha empezado su camino de evangelizador, que terminará en el Gólgota. María entra llorando y cierra la puerta. También para ella ha comenzado el camino que la llevará al Gólgota. Y por nosotros.
María lloró porque era corredentora, dice Jesús. Este es el cuarto dolor de María, Madre de Dios. El primero fue la presentación en el templo. El segundo, la huida a Egipto. El tercero, la muerte de José. El cuarto, mi separación de ella. Conociendo el deseo del Padre, te dije ayer por la noche que voy a acelerar la descripción de nuestros dolores para que se den a conocer. Pero, como ves, ya algunos de mi madre habían sido ilustrados. He explicado antes que la presentación, la permanencia en Egipto, porque había necesidad de hacerlo ese día. Yo sé las cosas. Y tú comprendes, y le dirás al Padre de viva voz el por qué. Mi proyecto es alternar tus contemplaciones, y mis consiguientes explicaciones, con los dictados propiamente dichos, para aliviarte a ti y a tu espíritu dándote la felicidad de ver, y también porque así queda clara la diferencia estilística entre tu forma de redactar y la mía. Además, ante tantos libros que hablan de mí que, tocando y retocando, cambiando y acicalando, se han transformado en irreales, tengo el deseo de dar a quien en mí cree una visión de vuelta a la verdad de mi tiempo mortal. No salgo disminuido. Antes al contrario, magnificado en mi humildad, que se hace pan para vosotros para enseñaros a ser humildes y semejantes a mí, que fui hombre como vosotros y que llevó en mi aspecto humano la perfección de un Dios. Debía ser modelo vuestro, y los modelos deben ser siempre perfectos. No mantendré en las contemplaciones una línea cronológica correspondiente a la de los evangelios. Tomaré los puntos que considere más útiles en ese día para ti o para otros, siguiendo una línea mía de enseñanza y bondad. La enseñanza que proviene de la contemplación de mi separación se dirige especialmente a los padres e hijos a quienes la voluntad de Dios llama a la recíproca renuncia por un amor más alto. En segundo lugar está dirigida a todos aquellos que se encuentran frente a una renuncia penosa, y cuántas encontráis en la vida. Son espinas en la tierra que traspasan el corazón. Lo sé. Pero para quien las acoge con resignación, mirad, no digo. Para quien las desea y las acoge con alegría, esto ya es perfección, digo con resignación, se transforman en eternas rosas. Pero pocos las acogen con resignación. Como burritos tosudos, os resistís obstinadamente a la voluntad del Padre, aunque no tratéis de herir con patadas y mordiscos espirituales, o sea, con rebelión y blasfemias contra el buen Dios. Y no digáis, pero si yo solo tenía este bien y Dios me lo ha quitado. Solo este afecto, y Dios me lo ha arrancado. También María, mujer noble, amorosa hasta la perfección, porque en la toda gracia también las formas afectivas y sensitivas eran perfectas, solo tenía un bien y un amor en la tierra. Su hijo. No le quedaba más que él. Los padres, muertos desde hacía tiempo. José, muerto desde hacía algunos años. Solo quedaba yo para amarla y hacerle sentir que no estaba sola. Los parientes, por causa mía, desconociendo mi origen divino, le eran un poco hostiles, como hacia una madre que no sabe imponerse a su hijo que se aparta del común buen juicio o que rechaza un matrimonio propuesto que podría honrar a la familia e incluso ayudarla. Los parientes, vos del sentido común, del sentido humano, vosotros lo llamáis sensatez, pero no es más que sentido humano, o sea, egoísmo, habrían querido que yo hubiera vivido estas cosas. En el fondo era siempre el miedo de tener un día que soportar molestias por mi causa. Que ya osaba expresar ideas, según ellos demasiado idealistas, que podían poner en contra a la sinagoga. La historia hebrea estaba llena de enseñanzas sobre la suerte de los profetas. No era una misión fácil la del profeta, y frecuentemente le ocasionaba la muerte a él mismo y disgustos a la parentela. En el fondo, siempre el pensamiento de tener que hacerse cargo un día de mi madre. Por ello, el ver que ella no me ponía ningún obstáculo y parecía en continua adoración ante su hijo, los ofendía. Este contraste habría de crecer durante los 3 años de ministerio, hasta culminar en abiertos reproches cuando, estando yo entre las multitudes, se llegaban hasta mí, y se avergonzaban de mi manía, según ellos, de herir a las castas poderosas. Reprensión a mí y a ella. Pobre mamá. Y, no obstante, María, que conocía el estado de ánimo de sus parientes, no todos fueron como Santiago, Judas o Simón, ni como la madre de estos, María de Cleofás, y que preveía el estado de ánimo futuro.
María, que conocía su suerte durante esos 3 años, y la que la esperaba al final de los mismos y la suerte mía, no opuso resistencia como hacéis vosotros. Lloró. ¿Y quién no habría llorado ante una separación de un hijo que la amaba como yo la amaba? Ante la perspectiva de los largos días, vacíos de mi presencia, en la casa solitaria. Ante el futuro del hijo destinado a chocar contra la malevolencia de quien era culpable y se vengaba de serlo agrediendo al inculpable hasta matarle. Lloró porque era la corredentora y la madre del género humano renacido a Dios, y debía llorar por todas las madres que no saben hacer de su dolor de madres una corona de gloria eterna. ¿Cuántas madres en el mundo a quienes la muerte arranca de los brazos una criatura? ¿Cuántas madres a quienes un querer sobrenatural arrebata de su lado a un hijo? Por todas sus hijas, como madre de los cristianos, por todas sus hermanas, en el dolor de madre despojada, ha llorado María. Y por todos los hijos que, nacidos de mujer, están destinados a ser apóstoles de Dios o mártires por amor a Dios, por fidelidad a Dios, o por crueldad humana. Mi sangre y el llanto de mi madre son la mixtura que fortalece a estos signados para heroica suerte. La que anula en ellos las imperfecciones, o también las culpas cometidas por su debilidad, dando, además del martirio, en cualquier caso, enseguida, la paz de Dios y, si sufrido por Dios, la gloria del cielo. Las lágrimas de María las encuentran los misioneros como llama que calienta en las regiones donde la nieve impera, las encuentran como rocío allí donde el sol arde. La caridad de María las exprime. Estas han brotado de un corazón de lirio. Tienen, por ello, de la caridad virginal desposada con el amor, el fuego. De la virginal pureza, la perfumada frescura, semejante a la del agua recogida en el cáliz de un lirio después de una noche de rocío. Las encuentran los consagrados en ese desierto que es la vida monástica bien entendida. Desierto, porque no vive más que la unión con Dios, y cualquier otro afecto cabe, transformándose únicamente en caridad sobrenatural hacia los parientes, los amigos, los superiores, los inferiores. Las encuentran los consagrados a Dios en el mundo que no los entiende y no los ama, desierto también para ellos, en el que viven como si estuvieran solos. Muy grande es, en efecto, la incomprensión que sufren, y las burlas, por mi amor. Las encuentran mis queridas víctimas, porque María es la primera de las víctimas por amor a Jesús. A sus discípulas ella les da, con mano de madre y de médico, sus lágrimas, que confortan y embriagan para más alto sacrificio. Santo llanto de mi madre. María ora. Porque Dios le dé un dolor, no se niega a orar. Recordadlo. Ora junto con Jesús. Ora al Padre nuestro y vuestro. El primer Pater Noster fue pronunciado en el huerto de Nazaret para consolar la pena de María, para ofrecer nuestras voluntades al Eterno en el momento en que comenzaba para estas voluntades el periodo de una renuncia cada vez mayor, que habría de culminar en la renuncia de la vida para mí y de la muerte de un hijo para María. Y, aunque nosotros no tuviéramos nada que necesitara el perdón del Padre, por humildad incluso, nosotros, los sin culpa, pedimos el perdón del Padre para afrontar, perdonados, absueltos incluso de un suspiro, dignamente nuestra misión. Para enseñaros que cuanto más se está en gracia de Dios más bendecida y fructuosa resulta la misión. Para enseñaros el respeto a Dios y la humildad. Ante Dios Padre aún nuestras dos perfecciones de hombre y de mujer se sintieron nada y pidieron perdón, como también pidieron el pan de cada día. ¿Cuál era nuestro pan? Oh. No el que amasaron las manos puras de María, cocido en el pequeño horno, para el cual yo muchas veces había recogido haces y manojos de leña que es también necesario mientras se está en esta tierra, no ese pan, sino que nuestro pan cotidiano era el de llevar a cabo, día a día, nuestra parte de misión. Que Dios nos la diera cada día, porque llevar a cabo la misión que Dios da es la alegría de nuestro día, ¿no es verdad, pequeño Juan? ¿No lo dices también tú, que te parece vacío el día, como si no hubiera existido, si la bondad del Señor te deja, un día, sin tu misión de dolor? María ora con Jesús. Es Jesús quien os justifica, hijos. Soy yo quien hace aceptables y fructuosas vuestras oraciones ante el Padre. Yo he dicho. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá, y la Iglesia acredita sus oraciones diciendo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Cuando oréis, uníos siempre, siempre, siempre a mí. Yo rogaré en voz alta por vosotros, cubriendo vuestra voz de hombres con la mía de hombre Dios. Yo pondré sobre mis manos traspasadas vuestra oración y la elevaré al Padre. Será hostia de valor infinito. Mi voz, fundida con la vuestra, subirá como beso filial al Padre, y la púrpura de mis heridas hará preciosa vuestra oración. Estad en mí si queréis tener al Padre en vosotros, con vosotros, para vosotros. Has terminado la narración diciendo, y por nosotros. Y querías decir, por nosotros que somos tan ingratos hacia estos dos que han subido al Calvario por nosotros. Has hecho bien en poner esas palabras. Ponlas cada vez que te muestre un dolor nuestro. Que sea como la campana que suena y que llama a meditar y a arrepentirse. Nada más. Descansa. La paz esté contigo. 45. Predicación de Juan el Bautista y bautismo de Jesús. La manifestación divina. 3 de febrero de 1944, por la noche. Veo una llanura despoblada de vegetación y de casas. No hay campos cultivados, y muy pocas y raras plantas reunidas aquí o allá en matas, vegetales familias, en los sitios en que el suelo está por debajo menos quemado. Imagine que este terreno quemado y baldío está a mi derecha, teniendo yo el norte a mis espaldas, y se prolonga hacia el sur respecto a mí. A la izquierda veo un río de orillas muy bajas, que corre lentamente también de norte a sur. Por el movimiento lentísimo del agua comprendo que no debe haber desniveles en su lecho y que fluye por una llanura tan achatada que constituye una depresión. El movimiento es apenas suficiente para que el agua no se estanque formando un pantano. El agua es poco profunda, tanto que se ve el fondo. A mi juicio, no más de 1 metro, como mucho 1,5. Tiene la anchura del Arno hacia ese Miniato Empoli. Yo diría que unos 20 metros. Pero no tengo buen ojo para calcular con exactitud. Es de un azul ligeramente verde hacia las orillas, donde, por la humedad del suelo, hay una faja tupida de hierba que alegra la vista, cansada de la desolación pedregosa y arenosa de cuanto se le extiende delante. Esa voz íntima que le he explicado que oigo y me indica lo que debo notar y saber me advierte que estoy viendo el valle del Jordán. Lo llamo valle porque se emplea esta palabra para indicar el lugar por donde corre un río, pero en este caso es impropio llamarlo así porque un valle presupone montes y yo aquí no veo montes cercanos. Pero, en fin, estoy en el Jordán, y el espacio desolado que observo a mi derecha es el desierto de Judá. Si es correcto llamarlo desierto en el sentido de un lugar donde no hay casas ni trabajo humano, no lo es según el concepto que nosotros tenemos de desierto. Aquí no se ven esas arenas onduladas que nosotros pensamos, sino solo tierra desnuda, con piedras y detritus esparcidos. Es como los terrenos aluviales después de una crecida. En la lejanía, colinas. Además, junto al Jordán hay una gran paz, un algo especial, superior a lo común, como lo que se nota en las orillas del Trasimeno. Es un lugar que parece guardar memoria de vuelos de ángeles y voces celestes. No sé bien decir lo que experimento, pero me siento en un lugar que habla al espíritu. Mientras observo estas cosas, veo que la escena se puebla de gente a lo largo de la orilla derecha, respecto a mí, del Jordán. Hay muchos hombres, vestidos de diversas formas. Algunos parecen gente del pueblo, otros ricos. No faltan algunos que parecen fariseos por el vestido ornado de ribetes y galones. Entre todos ellos, en pie sobre una roca, un hombre a quien, aunque sea la primera vez que le veo, lo reconozco enseguida como el Bautista. Habla a la multitud, y le aseguro que no son palabras dulces. Jesús llamó a Santiago y a Juan los hijos del trueno. ¿Cómo llamar entonces a este vehemente orador? Juan Bautista merece el nombre de rayo, avalancha, terremoto. Gran ímpetu y severidad, manifiesta, efectivamente, en su modo de hablar y en sus gestos. Habla anunciando al Mesías y exhortando a preparar los corazones para su venida, extirpando de ellos los obstáculos y enderezando los pensamientos. Es un hablar vertiginoso y rudo. El precursor no tiene la mano suave de Jesús sobre las llagas de los corazones. Es un médico que desnuda y hurga y corta sin miramientos.
Mientras le escucho, no repito las palabras porque son las mismas que citan los evangelistas, pero ampliadas en impetuosidad, veo que mi Jesús se acerca a lo largo de un senderillo que va por el borde de la línea herbosa y umbría que sigue el curso del Jordán. Este rústico camino, más sendero que camino, parece dibujado por las caravanas y las personas que durante años y siglos lo han recorrido para llegar a un punto donde, por ser menos profundo el fondo del río, es fácil vadearlo. El sendero continúa por el otro lado del río y se pierde entre la hierba de la orilla opuesta. Jesús está solo. Camina lentamente, acercándose, a espaldas de Juan. Se aproxima sin que se note y va escuchando la voz de trueno del penitente del desierto, como si fuera uno de tantos que iban a Juan para que los bautizara, y a prepararse a quedar limpios para la venida del Mesías. Nada le distingue a Jesús de los demás. Parece un hombre común por su vestir. Un señor en el porte y la hermosura, mas ningún signo divino le distingue de la multitud. Pero diríase que Juan ha sentido una emanación de espiritualidad especial, se vuelve y detecta inmediatamente su fuente. Baja impetuosamente de la roca que le servía de púlpito y va deprisa hacia Jesús, que se ha detenido a algunos metros del grupo apoyándose en el tronco de un árbol. Jesús y Juan se miran fijamente un momento. Jesús con esa mirada suya azul tan dulce. Juan con su ojo severo, negrísimo, lleno de relámpagos. Los dos, vistos juntos, son antitéticos. Altos los dos, es el único parecido, son muy distintos en todo lo demás. Jesús, rubio y de largos cabellos ordenados, rostro de un blanco marmóreo, ojos azules, atavío sencillo pero majestuoso. Juan, hirsuto, negro. Negros cabellos que caen lisos sobre los hombros, lisos y desiguales en largura. Negra barba rala que le cubre casi todo el rostro, sin impedir con su velo que se noten los carrillos ahondados por el ayuno. Negros ojos febriles. Oscuro de piel, bronceada por el sol y la intemperie. Oscuro por el tupido vello que le cubre. Juan está semidesnudo, con su vestidura de piel de camello, sujeta a la cintura por una correa de cuero, que le cubre el torso cayendo apenas bajo los costados delgados y dejando descubiertas las costillas en la parte derecha, esas costillas cubiertas por el único estrato de tejidos que es la piel curtida por el aire. Parecen un salvaje y un ángel vistos juntos. Juan, después de escudriñarle con su ojo penetrante, exclama: «He aquí el Cordero de Dios». ¿Cómo es que viene a mí mi Señor? Jesús responde lleno de paz. Para cumplir el rito de penitencia. Jamás, mi Señor. Soy yo quien debe ir a ti para ser santificado, y tú vienes a mí. Y Jesús, poniéndole una mano sobre la cabeza, porque Juan se había inclinado ante él, responde: «Deja que se haga como deseo, para que se cumpla toda justicia y tu rito sea inicio para un más alto misterio y se anuncie a los hombres que la víctima está en el mundo». Juan le mira con los ojos dulcificados por una lágrima y le precede hacia la orilla. Allí Jesús se quita el manto, la túnica y la prenda interior quedándose con una especie de pantalón corto. Luego baja al agua, donde ya está Juan, que le bautiza vertiendo sobre su cabeza agua del río, tomada con una especie de taza que lleva colgada del cinturón y que a mí me parece como una concha o una media calabaza secada y vaciada. Jesús es exactamente el Cordero. Cordero en el candor de la carne, en la modestia del porte, en la mansedumbre de la mirada. Mientras Jesús remonta la orilla y, después de vestirse, se recoge en oración, Juan le señala ante las turbas y testifica que le ha reconocido por el signo que el Espíritu de Dios le había indicado como señal infalible del Redentor. Pero yo estoy polarizada en mirar a Jesús orando, y solo tengo presente esta figura de luz que resalta sobre el fondo de hierba de la ribera. Juan no tenía necesidad de ninguna señal. 4 de febrero de 1944. Dice Jesús. Juan no tenía necesidad del signo para sí mismo. Su espíritu, presantificado desde el vientre de su madre, poseía esa vista de inteligencia sobrenatural que habrían poseído todos los hombres sin la culpa de Adán. Si el hombre hubiera permanecido en gracia, en inocencia, en fidelidad para con su Creador, habría visto a Dios a través de las apariencias externas. En el Génesis se lee que el Señor Dios hablaba familiarmente con el hombre inocente y que éste no desfallecía ante aquella voz y no se equivocaba al discernirla.
Era destino del hombre ver y entender a Dios, justamente como un hijo con su padre. Después vino la culpa, y el hombre ya no se ha atrevido a mirar a Dios, ya no ha sabido ni ver ni comprender a Dios. Y cada vez lo sabe menos. Pero Juan, mi primo Juan, quedó limpio de la culpa cuando la llena de gracia se inclinó amorosa a abrazar a Isabel, un tiempo estéril, entonces fecunda. El pequeñuelo saltó de júbilo en su seno, sintiendo caérsele de su alma la escama de la culpa, como costra que cae de una llaga que sana. El Espíritu Santo, que había hecho de María la Madre del Salvador, comenzó su obra de salvación, a través de María, vivo sagrario de la salvación encarnada, sobre este niño que había de nacer destinado a unirse a mí, no tanto por la sangre, cuanto por la misión que hizo de nosotros como los labios que forman la palabra. Juan los labios, yo la palabra. Él el precursor en el Evangelio y en la suerte del martirio. Yo, quien perfeccionaba, con mi divina perfección, el Evangelio comenzado por Juan y el martirio por la defensa de la ley de Dios. Juan no tenía necesidad de ningún signo. Pero la cerrazón de los demás lo requería. ¿En qué habría fundado Juan su aserción, sino sobre una prueba innegable que los ojos y oídos de los tardos hubieran percibido? Tampoco yo tenía necesidad de bautismo. Pero la sabiduría del Señor había juzgado que ese era el momento y el modo del encuentro. E induciendo a Juan a salir de su cueva del desierto y a mí a salir de mi casa, nos unió en esa hora para abrir sobre mí los cielos de donde habría de descender el mismo, paloma divina, sobre aquel que bautizaría a los hombres con tal paloma, y el anuncio, más potente que el angélico, porque provenía del Padre mío. Este es mi Hijo muy amado con quien me he complacido. Para que los hombres no tuvieran disculpas o dudas en seguirme o en no seguirme. Las manifestaciones del Cristo han sido muchas. La primera, después del nacimiento, fue la de los magos. La segunda, en el templo. La tercera, en las orillas del Jordán. Después vinieron las infinitas otras que te daré a conocer, porque mis milagros son manifestaciones de mi naturaleza divina, hasta las últimas de la resurrección y ascensión al cielo. Mi patria quedó llena de mis manifestaciones. Como semilla esparcida a los 4 puntos cardinales, llegaron a todo estrato y lugar de la vida. A los pastores, a los poderosos, a los doctos, a los incrédulos, a los pecadores, a los sacerdotes, a los dominadores, a los niños, a los soldados, a los hebreos, a los gentiles. También al presente se repiten. Pero, como entonces, el mundo no las acoge. No solo esto, sino que no acoge las actuales y olvida las pasadas. Pues bien, yo no desisto. Yo me repito para salvaros, para conduciros a la fe en mí. ¿Sabes, María, lo que haces? Es más, lo que hago mostrándote el Evangelio, es un intento más fuerte de atraer a los hombres hacia mí. Tú has deseado esto con ardientes oraciones. Ya no me limito a la palabra. Los cansa y los separa. Es un pecado, pero es así. Recurro a la visión, y además de mi Evangelio, y la explico para hacerla más clara y atrayente. A ti te doy el consuelo de ver. A todos doy el modo de desear conocerme. Y, si no sirviera aún, y cuáles crueles niños arrojasen el don sin comprender su valor, a ti te quedará mi don y a ellos mi enojo. Podré, una vez más, pronunciar la antigua recriminación. Hemos tocado y no habéis bailado, hemos entonado lamentos y no habéis llorado. Pero no importa, dejemos que los inconvertibles acumulen sobre su cabeza los tizones ardientes y volvámonos hacia las ovejas que tratan de conocer al pastor, que soy yo. Y tú el callado que las conduce a mí. Como ve, me he apresurado a escribir estos detalles que usted quería tener y que por su pequeñez me habían pasado desapercibidos.